Buenas noches, estudiosos del curso de procesos unitarios. Vamos a revisar rápidamente cómo se calcula una torre de absorción. ¿Qué es calcular? Es determinar la altura de la torre. Paso número 1, pues es imaginarnos el problema, una torre en el cual por la parte superior le entra líquido solvente y por la parte inferior sale el líquido solvente más el soluto de interés. En la parte inferior entra también un gas que contiene el soluto de interés y por la parte superior sale el gas retirándole el soluto de interés. El siguiente paso es colocar las variables conocidas. Entonces, en este caso, la variable que tenemos es el líquido de entrada, el moles hora con sus cantidades, el gas de entrada con sus cantidades, la fracción molar, moles de soluto por moles totales, y la fracción molar en el gas, moles de soluto sobre moles de gas. Como ya vimos, teníamos que hacer un cambio de variable, pasar de flujo molar pequeñito a flujo molar grande, en el cual estamos calculando moles de soluto, pero ya no sobre moles totales, sino sobre moles de solvente. Es decir, no tenemos en cuenta el soluto. Van a ser moles de soluto dividido entre las moles de solvente. En este caso, pues ahí es un gas inerte, que es un gas solvente. Pasamos también de variable, entonces el flujo de gas inerte con esta ecuación, el gas que entra menos 1 menos la composición, es decir, disminuimos o restamos al flujo de gas que entra, pues le quitamos el gas de interés. ¿Para qué? Para que sea constante, es decir, este G, este flujo de gas inerte que entra, va a ser igual al flujo de gas inerte que sale, y eso nos simplifica los cálculos, es el mismo. Lo mismo para el líquido, hacemos el cálculo, 1 menos x7, hacemos el cálculo, en este caso es 0, pues da lo mismo, el flujo de líquido. Y va a ser igual al flujo de líquido, que entra. Si queremos calcular el flujo de líquido, pues lo despejamos, ¿cierto? Hacemos el despeje, L9, dividido entre 1 menos L20. Hacemos el despeje respectivo y llegamos a L pequeño. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que se va a recuperar el 95% del soluto que entra. ¿Cómo calculo el soluto que entra? Pues G por Y1. Entonces, moles de solvente sobre moles de soluto sobre moles de solvente me da moles de soluto. Y el 95% de lo que entra va a salir ¿por dónde? Va a salir arrastrado en la corriente líquida, es decir, va a ser igual a L por X2. Entonces, de esta ecuación despejamos X2, 0.95 por 0.93 por C19 por C21 dividido entre C6. Y si queremos calcular la X pequeñita, pues nos devolvemos. Hacemos el despeje de la respectiva fórmula. ¿Y cómo calculamos el gas de salida? Entonces, pues lo mismo, basamos en lo mismo. Si el 95% se fue al líquido, 1 menos 95 sigue permaneciendo en el gas. Entonces, 1 menos 0,95 por lo que entró va a ser igual a lo que sale. ¿Qué hago? Despejo Y2. Y si quisiera volver la Y pequeñita, entonces despejo, ¿cierto? Va a ser igual aquí a Y2 dividido entre 1 más Y2. Tenemos la corriente pequeñita de salida. Muy similar, un poquito por debajo porque ya tienen cuenta. Perfecto. Hemos resuelto aparentemente las entradas. Tenemos el balance de materia. Lo que entra en el líquido va a ser igual a lo que sale en el gas. Lo que entra en el líquido es igual a lo que sale en el gas.
podemos hacer un despeje. Si yo ya conozco un punto, ¿cuál sería un punto? Este va a ser el punto, miren, va a ser x1, va a ser el punto de salida, donde yo conozco x1 y conozco y2. Entonces, dado un punto y la pendiente, yo puedo encontrar una recta, que sería esta. La recta de operación va a ser igual a L sobre G, x menos n x1, más y2, que se despeja de la ecuación del balance de materia. Entonces, con esa información yo puedo proceder a hacer las gráficas. Tenemos la gráfica, que son los puntos de la línea de equilibrio. Tenemos los puntos de la línea de equilibrio y tenemos los puntos de la línea de operación, donde conocemos la parte superior de la torre, que sería esta, y la parte inferior de la torre, que sería esta, donde y sería este 0,87 que calculamos acá. Muy bien, al hacer esas gráficas nosotros encontramos que son dos rectas, aproximadamente rectas. ¿Qué podemos calcular también? Podemos calcular la línea de operación mínima. La línea de operación mínima, como habíamos dicho, es una gráfica entre el punto inferior de la torre y el corte entre la línea de equilibrio y la composición de entrada del gas en este punto. Entonces trazamos la línea con ayuda del Excel. Yo lo hice con ayuda de Excel. Entonces conozco los dos puntos, ¿cierto? Conozco los dos puntos. Este es el punto de la torre de abajo, la parte inferior de la torre, y la parte superior, pues yo conozco y lo que hice fue pues despejar qué x le corresponde. Y con esos dos puntos, pues grafiqué la línea de ecuación mínima. ¿Y qué puedo hacer? Puedo calcularle la pendiente. Es decir, esa línea, si ayudo a la ecuación gráfica de Excel, me va a dar que la línea de operación mínima va a ser esta, en el cual puedo calcular la pendiente. Y como ya vimos en clase, ¿qué significa esa pendiente? Esa pendiente, la coloco acá, 0,7174, es la línea de operación mínima. Es decir, va a ser L mínimo sobre G. L mínimo sobre G. Esto no es nada. Si quiero calcular el mínimo, que tengo que hacer, pues tengo que multiplicar la pendiente, en este caso multiplicaría la pendiente que acabo de encontrar por el flujo de gas, que lo tenemos en la columna. Entonces tenemos el flujo de gas mínimo. ¿Y cuál sería el de operación? Entonces la operación nos dice que debe ser por lo menos un 20% por encima del L mínimo, es decir, el L de operación recomendado mínimo, el L de operación debe ser de 0,63. En este ejercicio ya nos dieron un flujo de operación, pero yo podría utilizar este. En este caso, pues ya nos han dado otro y yo puedo encontrar cuál es esa relación. Entonces, ¿cuál era la mínima? Mínimo debe ser 1.2. ¿Y cuál es para este ejercicio? Pues hacemos la relación del que nos dieron, ¿es de cuánto? 93 dividido entre el L mínimo. De 52. Es decir, tenemos una relación de 1.76, donde perfectamente la torre operaría con 1.2. Y la solución final del equipo es encontrar las etapas. Entonces lo que hacemos es, una vez tenemos la línea de operación y la línea de equilibrio, entonces lo que hacemos es trazar una horizontal que arranca en el punto final de la línea de operación y corta por su horizontal con la línea de equilibrio. De este punto subimos a cortar la línea de operación, nos vamos por la horizontal hasta cortar la línea de equilibrio, subimos, vamos a la línea de operación
a la línea de equilibrio, perdón, subimos a la línea de operación, volvemos y así sucesivamente hasta que la escalera sobrepase el punto de entrada. Pueden verlo, entonces aquí sobrepasa. Y contamos los vértices. ¿Cuántos vértices hay? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. El número de vértices es igual al número de etapas teóricas. En este caso son 5. Y para finalizar el cálculo, lo que hacemos es basarnos en que la altura de la torre es el número de etapas por la altura de la etapa teórica. ¿Cuántas etapas nos dio? 5, que es igual al número de vértices de la escalera. Entonces multiplicamos acá, la altura de la torre sería igual a 3.68 por 5 etapas, que es el dato, 19.4 pies. Eso es todo, muchachos, muchas gracias y espero resuelvan el problema.